no quería lo clasificar ayer. No, demasiado frío iba a ser. Man, tiene que ser Imagínate- acá. Tiene que ser acá. Imagínate la cantidad de engripados y con influenza que iba a ocurrir porque iban a amanecer todos en la calle. No, totalmente. No. Ey. 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 Oh. Muy pero muy buenos días, yajareíes. Bienvenidos a No Pensé Pasar por Esto. Edición tranquinal total. Esperábamos otra cosa, pero bueno. A seguir esperando a estar en septiembre, mi querido Salva Icar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, en septiembre. No pasa nada. Perdimos 1-0. Ganó Ancelotti, me parece que ganó la Ancelotti lucha es un táctica. capo, será. Él creo que ganó el partido. A los Real Madrid sin sobrarle mucho, pero ganó. Sin maniatando totalmente al equipo paraguayo. Y bueno, no fue nuestro mejor partido, pero listo, ya está. Tenemos que perder los dos partidos que vienen de local contra Ecuador, que clasificó anoche. Clásico de Ecuador. Perder contra Perú, que ya está eliminado. Y Eh, después además Venezuela. Venezuela además tiene que ir a Argentina, a Buenos Aires a ganarle a Argentina, que por más que ya clasificó no va a suceder. Y No va además a después tiene que pasar, ganarle no a va a Colombia en la pasar. última fecha. sí. No, Para está... que lleguemos a puntos iguales, ahí tenemos que borrar la diferencia de goles. Ahora quiero decir una cosa. Junior Alonso, borracho de mierda. No, ey, tranquilo, Fuiste a no. farrear con Ancelotti. No, boludo, no, ey, no vaya a ser así. Buen nejero. No, tranquilo. Fue ayer como jugarle a Real Madrid. Con todas las estrellas otra vez con el técnico multicampeón. Y no es que, no jugó. Fue de igual a igual el partido. Sí, parejito. Como en la gol, no tuvimos ni una chance prácticamente. Una. Hola, mi querido amigo. Hoy está modo Peaky Blinders. Hoy está modo Peaky Volley. Soy Peaky Blinders. Elías. Peaky Peaky Volley. Blinder. Hola chicos, ¿cómo andamos? Hijo de puta. Yo estoy hecho puta, Directo la verdad. desde Birmingham. Qué pesados son. Pégame despacito que hoy estoy... No te quiero pegar legalmente. Y hoy, En septiembre remontamos. en septiembre, ojo. Pasó mucho falta, Ojo al boludo. piojo. Clasificamos contra Argentina para 2010. Sí, Un 9 de septiembre. así mismo. Jugamos contra Ecuador un 9 de septiembre. ¿Y qué? Más puta? más ¡Quiero poético. clasificar ya! No, esto tiene que ser poético. Ahora, todos nos quedamos al final del partido como la cara de nuestra populposa Ainara Ábalos. Hola, Aina. Aina, el partido de ayer. Puta, qué linda vino, boludo. O sea, los otros días no vino linda. No, hoy cambia los peinados y me encanta. Te nada. lavaste el Hoy cabello. no pasó por... Se lavó la cabeza. Ayer, La al final del cabeza. partido, yo me quedé como Ainara, como salió en la foto así. ¿Cómo es? No, ¿Cuál la pero viste, pose? tu cara seria estaba así, mira. No, es cara sexy, tipo... Dijo que si Paraguay perdía era completo. Hola, Aina, ¿qué tal? De maravilla, sí. Ayer, ¿dónde viste el partido? En casa con mi abuela, en la frazadita. ¿Vos sos abuela Membú? Sí, abuela Membu, sí. ¿De parte de tu mamá o de tu papá? De parte de mi papá, De parte de tu papá. Sí. ¿Vive con ustedes tu abuela? sí, abajo. Abajo. Yo construí como un mini departamento arriba Ah. y ella está abajo. Y después al lado hay otra casa donde está mi mamá, mi papá, mi hermano. La gran Y está mi pistola. abuela de parte de mi mamá. Toda la Un condominio construyeron, carajo. No, o sea, Impresionante. vivimos todos juntos. Yo le tengo a mis familiares todos juntos. Después están mis tías a cuadras nomás. Ah, mira, pues, o sea, Famoso Ñembe, todo así. Sí, Ñembu Pañú. Pañú, ahí está. Somos así. Bueno, yo quiero aclarar que ayer no ganamos porque, no sé, nadie me llevó a Brasil. Papucho. No ganamos porque el escudo que le pusieron a tus pechos no era el escudo que se usa ahora en Pero la Paraguay. gran... Pero es lo que hay, no hay otro. Para el próximo demonio necesitamos otra producción. Podemos usar la misma foto, pero poneme el escudo que se usa ahora. Me da demasiado nervioso, me pone. Demonio estaba ocupado con la mi Gigi. De no pavela, mi Gigi. ¿Qué vos? ¿Dónde vos? Ahí está, mira. Así yo me quedé con la cara de Ainara. Después el gol de ahí del Vinicius. La próxima tiene que ser completo ya. Ainara, la foto original es con censura también. O sea, No, tenés... se ve todo. Claro. Demonio va a editar, dice. Ah, bueno. Por favor, poneme los dos escudos originales, demonio.
No te voy a permitir que nuestra compañera salga con los escudos que ya no se usan. Viejo plagueón. Ah, tenés que pasarle en crudo la foto a Demonio. Cuidado. Cuidado. Será, corre, le quiebra los timbres, boludo. Puñetero. Yo, la gran puta, Junior Alonso, la puta nomás, boludo. Pero viste cómo son hinchas de resultado, porque la vez pasada, cuando Junior metió... todos No metió estaban- Junior. No. No, contra Chile. Sí, él metió. Cierto. Ah, bueno, viste. Por cómo yo entiendo así más de nomás, fútbol que Pero vos. obvio que si mete, vamos Pero, a... pero no tienen que ser así. Encima no metió el hijo de mierda. No, ey, tranquilo. No, Cualquier otro jugador No. hubiese metido, no, el maquete ese. Ayer hizo todo en Puta. el partido el Orejo. Sí. Nambi, boludo, Cáceres, qué partidazo, boludo. Pero de verdad, en serio que le digo, la mano de Ancelotti se vio ahí al toque. No, totalmente. Un capo el viejo. Antes del partido, el cambio posicional que hace lo pone a Martinelli por ahí para que se la vea con Cáceres y a Vinicius lo suelta por el medio como un falso 9. Al que iba a jugar de 9, Mateo Cuña lo pone para atrás, de volante. O sea, se quedaban así nuestros jugadores. Sí. O sea, fue muy inteligente lo de Ancelotti. Se nota que le estudió a Paraguay. Su trabajo, ¿verdad? Tendría que estudiarlo, pero Ancelotti ganó el partido. Así como cuando decimos que Alfaro gana cierto partido con la cabeza o con los cambios que hace. Anoche ganó Ancelotti el partido. Y tranquilo el tipo, así con su chicle. Hace Borracho. magia. Quería festejar su cumpleaños nomás, pues. Por eso entregamos el partido. Quiero decir una cosa. Soy soldado, aparte de la albirroja, de mi segunda nación, pues Uruguay. Yo soy casi uruguayo. De Uruguay nomás. Qué cambiado tartía, boludo. Qué puta, boludo. No te jodes, boludo. Ahora va a Y decir que es ahora pariente. más soldado de Uruguay. ¿Vieron lo que le hizo? ¿Cómo es que se llama? Aguirre Araujo, el jugador uruguayo. El teñidito ese que nos hizo el penal. Araujo, lo que le hizo a Navarro. ¿Vieron lo que le hizo? No, yo no vi. En un momento Navarro, Yeuma, el venezolano, quería hacer quilombo y el uruguayo le hace así. Llorón, espectacular. Muy bien. Fantástico ese era. Bueno, comiencen a escribirnos al Twitch, está ahí Peaky Blinders, y en YouTube va a leerles la chica que puso el escudo malo de la bandera Ay, paraguaya. sí, yo soy la mufa ahora. No, yo no dije eso. No Pero sé. que pusiste el escudo La malo. mufa es la producción que no juntó lo suficiente para mandarme a Brasil. Cierto. Sí. Le mandaron al nieto de Pájaro Campana y Sí. no hay nada, boludo. Y otra cábala que no se hizo. Elías en la previa, con Sí. Gigi Albirro. Cierto, faltamos Tenía que nosotros. ser... Mister Albirro. Mister Albirro. Sí. Mister Albirro se tenía que hacer. Para septiembre sí Tenemos seguimos. que hacer todo igual para septiembre. Demonio, Sí seguimos. sí seguimos para septiembre, Mr. Albirro. Sí, Mister Albirro. a partir de 50. Sí. Ya está ahí, demonio, así tipo sin Sí. mucho. Podemos hacer un Mr. Albañil. Pues viste de físico albañil lo que son los perros. ¡Domingo! Domingo, ahora es cantante. Domingo cantante, Cante Alba, mi No, papá, mamá. ¿A qué dice Ay, atrás sí, ellos tu voy. vaina? Dicen... Creo que es hora que vuelva Chiqui muy mal Alfaro. Los perros será. Estafador está Alfaro. boludo. Tranquilo, váyase así. Joel Centurión Tranquilo. dice, legalmente demasiado frío hacía para festejar mejor en septiembre. Sí, qué frío hacía. Te juro que sí. Ayer hizo mucho frío. Hoy piro, ayer hoy piro la... Que pucha el partido Tembo, al final me puse a jugar Mortal Kombat por la rabia. ¡Epa! Y sí, ¡Demonio! está bien, demonio. Demonio juega a World of Warcraft. Todo, juega. Demonio, dice Armando. Jimmy dice, aguante a Inara y Paraguay toda la vida. No te la vas a. Después dice Armando, ¿qué puso al final del No, ¿qué partido? pasó al final? Ah, ¿qué pasó al final del partido? Salva con los hinchas paraguayos, dice. Hoy. Ah, la policía brasileña. Sí, pero hay varias versiones, ¿verdad? El maltrato policial habitual, pero también parece que muchos de los muchachos estaban bien, ese. Entonado, pero. No, otro. No, sí, sí. Es lo que dice la gente de Brasil. Inhala, Kike, inhala. Es lo que dice la gente de Brasil. Sí, hay que ponerme la Según música. los nuestros. Música de fueron, inhalación. Rápidamente una mala actuación de la policía. Nos va a caer la Senat, loro de mierda. ¡Para! ¡Qué puta que, boludo!
Que va Alexandro. ¡Fum, fum, 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 fum! Juan Cáceres. Bueno, ya. Vamos a quemar el recurso. No va a caer la Senado, no van a levantar No quememos el programa. recurso. Sí. Ah, o sea, dijeron que estaban con estupefacientes. Sí, pero sí, es que de verdad era Sinio, no le tenían que haber dejado entrar, ¿verdad? Claro. O sea, esa parte es lo que a mí me resulta rara, pero la policía brasileña siempre busca algo para... Aunque yo confirmo legalmente, porque yo tengo amigos que se fueron, que son de la barra brava. Vos tenés amigos de la club, barra, de un club. De un club. Olimpia. De un club. Y bueno, ¿Y por qué no puedo ser amigo de la barra? Me hubiese dicho Olimpia. No. Cerro, no. De un club nomás dije, De puede Olimpia. ser de Rubio Ñu, qué sé yo. No, bueno, No, 11 más Chao. 1, la barra 11 más 1 te corre. Redondeada ya y nada. bueno, en fin, tengo amigos que se fueron, que se le estaba viendo ahí, que eran de la barra, de un club muy grande, y que son así. Ah, No, pero en toda la barra. en toda la barra lo hay. Y pues yo sé específicamente que sí. Mismo acá le solemos traer agua. Algo tenemos uno a veces. Bueno, pero por suerte legalmente no. Ayer qué frío que hizo, hoy amanecimos ¿cómo es? Ese rocío, Gerard. Que mucha gente iba a estar enferma, que mucha gente hoy iba a hacer puente. Me incluyo, yo iba a hacer puente. Yo ya estaba pensando qué escribirle a demonio para decirle, demonio, parece que me sopló viento, algo así. Famoso. Sí, demonio, tirar lo mejor de no pensé pasar por esto, iba a ser. Pero bueno, quedamos para el 9 de septiembre, un día después de mi cumpleaños. Famoso, ya dicen los muchachos, estaba todo cocinado, ya ahora no sé si porque Brasil pagó para clasificar, primero porque ni nunca, o sea, ya ni vende ¡El árbitro bandido! siempre es lo mismo. No, nosotros ya estamos asegurados. Nosotros ya estamos. Nosotros ni para eliminar no tenemos que perder los dos partidos que restan. Encima no es 1-0, 1-0. Tenemos que perder bien y Venezuela tiene que ganarle a Argentina en Buenos Aires en la despedida de Messi ante su público. Ya no, No va a olvídate. pasar, no va a pasar. Olvídate. Y después tiene que ganarle a Colombia en la última fecha. Colombia que tiene que por lo menos empatar para clasificar al Mundial. No. No, olvídate. No, ya nos falta un punto nomás ya, ¿verdad? Y un punto matemáticamente, pero al ganarle a Uruguay realmente nosotros ya clasificamos. Ya tiene que ser ese 1% nomás. Ni lo Una que- catástrofe. Una Vos catástrofe. sabés que está siendo tan igual a la eliminatoria Francia 98, Así jaque el mismo. viejo. Porque cuando teníamos que clasificar para Francia 98 nos faltaba un punto y ese partido yo me acuerdo que dolió mucho más que el de ayer porque era acá en el Defensores contra Argentina. Le teníamos que empatar nomás a Argentina, ya nos íbamos a Francia 98 y Argentina viene y nos gana 2-1 en el Defensores. Sí. Y después recién jugamos contra Bolivia y ahí clasificamos. Y en realidad después contra Venezuela. Venezuela, gol de Tanque No, Torres. no, contra Bolivia fue la clasificación y después contra Venezuela. No, fue contra... El gol, al ganarle a Venezuela clasificamos con gol de Tanque Torres. Tanque. Oye, que le metió, que Carpellani le convocó y no le iba a poner. Dijo, ojalá no tenga que usarte, le dijo. Él era el suplente de Aristides al suplente. Rojas. Que ganamos 1-0. Porque si entraba Tanque Torres, pues había que empezar a tirar centro. Sí. Y el juego de Carpellani, pues no era el juego medio Paraguay con fuerza, esto y lo otro, pero era sin levantar mucho la pelota. Y al final tuvo que usarle y fue la única vez que le convocó al Tanque. El Tanque Torres. Nunca más le convocó después. Y él hizo el gol de la Él hizo el gol. Increíble. Para mí que yo terco Gina soy, para mí que fue terco, Bolivia. sos terco, porque... A ver. No, porque- y ¡Eh! discuto a la voz de los mundiales con le discuto. Qué puta le dan. Le tengo mensajitos en Twitch y todo. Elías. Modo FIFA. Mauri Villamayor dice, buenas, prepárense porque en septiembre lo que se viene, uff. Hey. Lindo va a estar. Lindo. Ayer Botija y hoy Ou Chompiras. Falta el cuajinay Falta el nomás. peine nomás. Máximo Décimo dice, buenas, ¿qué tal todo ahí? Y Elías también. Dice, Junior Alonso de Tembó. ¡No! Enorme 79 ahí, Gina y no dice. Tello es un hijo de puta. ¡Oh, tranquilo! Cerra tu termo salvaje. Ya cerró ya. Ya se re... Eso le molesta, No, ¿no? es que se trancó acá. No, es que
Vos le pusiste Yuyo ahí. Si ganaba Paraguay le iban a perdonar, pero ahora todo molesta. No, ahora todo molesta. Ayer a mí todo el tiempo en el Twitter, por lo menos porque decía, con este empate está clasificando Paraguay. Eso ya te coge mufa. ¿Y acaso con el empate Paraguay no se estaba clasificando? No, la cantidad. Pero si clasificamos, iba a ser, así iba a ser. Mi papá me dijo que te diga, Salva, que la mufa fue que vos decías a cada rato Sí, que Venezuela perdió. Y sí, y Sí. perdió. Y ¿no? que perdió, ¿Cómo ¿no? salió? Pero vos decís, Pero- repetís. Don Pedro, repetías. tranquilízate, don Sí, Pedro. Peter, si clasificamos, iba a ser, si clasificamos, Salvador decía luego que con el empate, que Venezuela perdió. Bien, Salvador fue de los otros, es la suerte. Así, pues. Y yo ya estoy curado de eso, chicos, así que tranquilo. No, Son años, papá. Pero yo te defendí, Salva, le dije a mi papá, no le digas a mi compañerito. Cuidado. Tranquila. La compañerita. Sí, mi compañero. Él se puede Cierto. defender solo. ¡Ay! Primera vez que Salva le pega. Defender solo, va, dije. Donde haya Rey Juan, sale de Trinidad. Ojalá. Sale de Trinidad, boludo. Demonio, tenemos la tabla de posiciones, cómo quedó así la eliminatoria. Estamos ahí nomás. Igual el Pireponá sigue, igual queríamos clasificar ya mañana, que mucha gente por las calles, hijo de mil, No, por anoche, todos lados. O sea que ayer fue un día raro, o sea, pero raro en el buen sentido de la palabra. Ayer a la tardecita se iba como que vaciando todo, no tuvimos ese quilombo de Sí. todos los días. Se fue concentrando todo así en determinados lugares. Y anoche, bueno, terminó, lo perdimos, bueno, nosotros salimos acá. Marica López, ya, parecía las 6 de la tarde. Impresionante. Hora pico. La gente que salía del centro de Asunción, ¿verdad? Y es lindo volver a tener este movimiento de gente. Eso es lo que tenemos que pensar también. ¿Cuánta gente ganó platita en estos días con la selección? Y la gente dice, no, ¿qué tiene que ver el fútbol? No, fíjense, ¿no? ¿Cuánta gente que no vendía más? Yo hablaba con vendedores, eso acá me llamó ayer, y antes sacaban, por ejemplo, 100, un lote de 100 camisetas para vender. 2, 3, y eso con Sí. suerte vendían. Ahora sacaban y sacaban más otra, y sacaban más otra, y en el centro también. Y eso, nosotros necesitamos que este país tenga movimiento de plata nomás. Los que tienen plata, los millonarios ya están. Los ladrones ya están, los senadores y diputados ya están, lamentablemente no deberían, pero están. No todos los que deberían están, y están muchos que no deberían. Pero el pueblo necesita mover plata. Necesitamos cobrar para pagar nuestra deuda. Tiene que haber movimiento de plata. Circulante. Circulante tiene que haber, eso más tiene que haber. Sí. Y con la selección tenemos eso otra vez. La bodega más allá del frío. ¿Cómo vendieron, papá? Y el hielo, cómo se vendió igual con el frío. O sea, estamos bien, estamos bien. Vos sabés que sí, lindo estuvo ayer. Yo ayer me embotellé con 2 tubitos de vino y comida típica. ¿Vos qué Hijo de tomaste? puta tu baño, Agua. weón. ¿Eh? Agua. ¿Vos no tomabas bebida alcohólica? Estoy a dieta. Pero Mate tomé. mate. Sí. ¿Y vos, Elia? ¿No tomaste? ¿Qué tomaste? No, yo no tomo. ¿Qué tomaste, Mari 22? Agua nomás. Ayer fue el cumple de tu mamá. ¿Qué tal Asado pasó? va, estuvo ahí. Odorito, veo. Estuvo ahorita y estuvo. No, eso no puedo decir. ¿Quién? No puedo decir la bebida. ¿Por qué? Marca. Marca. Estamos con la tabla. A ver la tabla de la eliminatoria. A ver cómo quedó después de la fecha. Argentina, olvídate, 35 puntos. Ecuador ya clasificado con 25. Brasil clasificó ya también ahora. Clasificó también. Con 25. Y se dieron cuenta que los brasileños ni nos festejaron tanto. No fue así, por ejemplo, que ganaron, clasificamos y fue un show, un quilombo. No, tranquilos están ellos. Porque ellos, ahí está la diferencia muchas veces en mentalidad existente. Ellos clasificaron, ellos le trajeron a Ancelotti no pensando en asegurar no, ellos están pensando que En el Mundial. van a ir a tratar de ganar el mundial. Sí. Para ellos clasificar era un trámite. Esa es una mentalidad grande. Eso sí hay que darle a los brasileños y a los argentinos siempre. Y Brasil es la selección que ha ido a todos los mundiales. Y justamente, no, es como Paraguay que 15 años después se va a ir. Totalmente. No es por miedo ni por nada, pero es una cuestión, hay que respetar esa camiseta también. ¡Bandeirante! No, tranquilo. ¡Hijo de... Mauri Villamayor acá dice, Aina, ¿tenés frío? Gente. Lleva. No tenés frío.
Ayer estaba escuchando una señora que se quejaba y que decía que por lo que no salen a la calle para... Ay, muy largo tu mensaje. Enzo Valle dice, buen día, Lía. Está Peaky Blinder, pecho frío son los brazucas. No, no escriban mensajes largos, chicos. ¿Por qué? Muy largo. Muy Dice, todo es culpa del ex de Ainara porque mufaron en la selección. Le van a poner ya otra vez mal humor a Ese tema. Ainara. Le van a poner ya otra vez mal humor. Quiero decir nomás. Estoy viendo el gráfico. Clasificamos contra Bolivia en el Defensores. ¿En serio? Gol del de Carlos Gamarra, tiro de esquina del Chiqui Arce. Paraguay 2, Bolivia 1. Tenés buena memoria. Ay, no sé. Terco, ¿viste? Otra vez sos terco. Somos dos viejos tercos. Imagínate tampoco, Salvador y yo así, si llegamos a estar, qué sé yo, en el hogar Santo Domingo. Estamos en nuestra mecedora. Y la discusión es... Era bombero, no era bombero, te decía. Rompió la tacuara, Salva. Bolivia, y Quique otra vez ahí ya todo despelechado. Quique tomando su whisky con su galleta. Aquí anda yo. A los 70 va a ir. Los loros viven hasta los 80 años, viejo. Y papá, nosotros vivimos más que ustedes. Sí, hasta los 80 viven los loros. Bueno, atención, señor, señora. El WhatsApp también está habilitadísimo. Vamos a leer un poco la etapa de Popular de hoy. 11 de junio, post partido, post. Sabemos ya lo que pasó. Tranquilo nomás los perros. 3 meses faltan. Que le invitamos ya también a Silvita acá. Silvi. Hola, Silvi. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo están ustedes? Bien, tranquilo. Yo Después mazo. de la derrota de la albirroja no estamos tan mal, ¿verdad? ¡Esta vino de luto! ¿Con quién viste el partido, Sil? En casa nomás. Con... Sí, teníamos... No, sola. Con Oye, mi mamá. Mosé. ¿Le echaste, pero? No le eché, le estoy dando oportunidad todavía. ¿Por qué de negro si Tiene murió tu tiempo. novio? ¿Dónde está él? ¿Le Está echaste? trabajando, no. ¿Y por qué no yo contigo? Y es muy pronto, me dijiste, José. Pero para ver un partido, Ya, no. un rato. Por culpa de este programa, tiempo. Parece que ustedes lo que me van a... No, tranquilo, acá hay nada. Es que ¿El José demonio? se casó y quiere que todo el mundo se Sí, case. no, pero Sí. él pues dijo que se acompañó a los 6 meses. No, pero ya. tenés que vivir primero con él. Pero ¿y dónde vio él? ¿Y en su casa? Ah, Me van a hacer despertar en la inseguridad, ¿eh? Nos ayudan mucho ustedes. Y justo no había wifi. Las líneas colapsaron tipo Se fue. Navidad. Se fue la luz. No, tranquilo. Vos, yo sé lo que estás pensando, vos, loro de mierda. Tranquilízate, vos. Hermano, No. si te cuento. Bueno, Silvi, principales noticias del Popu del día de hoy. Sí, una de las principales noticias que está justamente en la tapa es sobre los Canva. No sé si ustedes alguna vez participaron en un San Juan y están los Canva. Sí, yo Sí. Bueno, ¿qué pasó con estas personas? 4 personas fueron detenidas. Ellas se fueron a actuar en un San Juan, en una capilla en Caguazú. Y tras su festejo, tras su participación, en realidad fueron detenidos por la policía. ¿Por qué? Porque había sido cuando ellos estaban trasladando hasta esa capilla, le asaltaron a un muchachito de 17 años. Este muchachito se fue a la comisaría, denunció lo que le pasó y las características que dio el adolescente fue que estaban vestidos de Canva. Entonces la policía dijo, mira qué raro que justo tenemos nosotros una cobertura policial en un San Juan, en una capilla. Se fueron, le llevaron a la víctima y la víctima les reconoció. Esperaron un tiempito ahí hasta que terminen ellos su participación y ahí se les detuvo a estas 4 personas porque la propia víctima los identificó y de hecho en un motocarro se trasladaron y en el motocarro estaba el jeans de la víctima y el celular que ellos mismos le robaron al pobre adolescente. Y bueno, quedaron finalmente, terminaron de su festejo, se fueron a la comisaría directo de estas 4 personas. Hay que aplaudir que después de su asalto se fueron a laburar. Sí, se fueron a... Ponele. Viste, ahí está. En motocarro, muy rápido no se iban tampoco. Viste, el motocarro es el... Ay, por eso nomás la policía de Por eso Paraguay. le detuvo la policía, será. En otra noticia, Silvita. Bueno, otro hecho también que se destacó fue ayer en un colegio de Hernandarias, donde famoso el año pasado y desde hace bastante tiempo que se va registrando este tipo de hechos, que son las amenazas en los colegios, que realmente muchas veces terminan en amenaza, pero que obviamente se activa un protocolo porque se trata de menores de edad.
Dice, el 26 de junio voy a hacer un tiroteo. Van a pagar lo que me hicieron, decía una amenaza en la escuela de este colegio de Hernandarias. Y rápidamente se tomó intervención y se identificó, de hecho, al menor que hizo esta amenaza y ya las autoridades están interviniendo. Es difícil cuando se trata de un menor de edad, por lo que el Ministerio de Educación también ya intervino y ya están asistiendo a estos chicos para que, por supuesto, obviamente se prevé, ¿verdad? Nunca se sabe qué es lo que realmente era la intención de este adolescente, pero se activan todos los protocolos para preservar la seguridad de los menores en este colegio. Muy bien, muy bien. A ver, yo tengo página 12 del Diario Popular. Elías, ¿usted quiere hacer esa noticia? Ahí está. Ya jájese, mi albirro querida. Estamos cerca. Y otra vez te pusiste el escudo que no es. Otros ya pusieron ellos nomás ya. Ainara Ábalos, la flamante panelista de Popu TV. Acá ya le serruchó a Fabi. Yo no puse eso. Ardió en las redes sociales con su outfit del albirro. Ya jájese, mi albirro. Estamos más cerca que nunca. El Popu Nación Media se comunicó con la rubiasa infartante y dice, es la típica frase del paraguayo que no pierde la fe, yepa. Sí, así mismo, ya jaese. Ahora toda mi verba luego es en guaraní y me encanta. Ja, 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 ja. Y esa es la frase, como decís. ¿Cómo estás calentando la previa? Y estamos con todo ese espíritu albirro. Hasta los perritos, gatitos, todos se unen. Chicos, grandes. Bebés. No. Estaba con su abuela, los perros. Lamento desilusionar. Estaba con su abuela viendo el partido. ¿Qué pasa si empatamos? No se preocupen si empatamos. Igual tenemos una chance. Estamos con 21 puntos dentro de la tabla. Falta poco. ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Qué? Obviamente, la joya, Julito Enciso. Les quiero aclarar algo. ¿Qué? Esto, yo, en su mayoría, yo respondí 2 preguntas nomás. Porque después tenía que manejar. Después fue el IA. Sí. Entonces, respondió la periodista. Ey, no le quemes, No le boluda. quemé, tengo 2 pibes. ¿Por qué yo? Qué Nunca más te van a dar bárbaro. un lugar Bueno, ya en voy el a ser, diario. voy a ser honesta, entonces voy a No. mentir. No, sé honesta, mi hija, ya está. Venga. Pero la periodista me conoce. O sea, Bueno. tipo, Ah, yo por le- eso la IA sí. acá dice, ¿Cuál? ¿quién es tu jugador favorito? Obviamente, la joya, pero me gusta mucho, ¿cómo era? Alderete. Tiene- ¿Cuál Tony, respondiste vos? Tony Sanabria es muy lindo, pero Alderete tiene más cara de hombre. Sí. Sí. Dos me- cabezas tiene. No. Es Hay, que, es que Espera, Ainara, Sanabria- hay ¿Qué? que tomar ya un poco de miel para gritar o qué decir. Ese sí yo respondí. Prefiero lechita. No, qué básico. Qué rasante todo. Qué pueblo originario. Qué nativo. Ahora No, sí explico. pero hablando en serio, Sí. a mí me gusta el derete porque él tiene pinta Grande. masculina, ¿entendés? Vigor tiene. Pero sí, así es masculino. Es macho. Sí, ahí está. chongo y té. Sí. Barba Tiene que perfilada, ser- así no, parece es cara de- perfilada, por eso. No, él no se perfila. Medio descuidadito. El hombre tiene que ser así. ¿Cómo? Y Sí, Tony es muy Sanabria sí cuidado es y más. todo eso. No sé, a mí no me gusta. Si es muy cuidado de gay. No, No. Ya sabemos. No, pero no sé, esos metrosexual, a mí no me Doble gusta. chip. Mirá, por ejemplo, ahí le tenés a Otaku y Demonio. Son Brad Pitt y Tom Cruise son por lo descuidados que son. Mirá. Ahí le tenés, Ahí ¿viste? ni uno se cuida legalmente. O sea, barbas sin ¡Mira perfilar. papá de Pocahontas! Tranquilo vos. Barba sin perfilar. Sí, así que a veces parece así que se levantó y vino. Catingudo. No, ese ya no. Ese Ese vaya. dolor. ¡Qué puta, boludo! Menos una catinga de alemán, Que boludo. tenga pelo y eso en algunas partes. ¿Viste? Está eso que se Depilan todo. Depila todo. Sí. Así pelo en la espalda, por ejemplo. Vaca la Ainara. No, pues no peludo. Aquí en el pecho. En el pecho. Pechora, Debajo güey. del brazo. A mí por ejemplo, Debajo del digo, brazo ese el que hombre tiene largo su pelo. No largo, Tipo poquito. Osobuco. El hombre tiene que ser descuidadito. Y abajo algunas así cosas. tipo afro. Un poquitito, que se
se depila a veces. Que se retoque. Que se retoque, que tenga así un peinado afro. Sí. ¿Verdad? Un arbusto. Dios, Silvi. Silvi, ¿Qué opinas? ¿cómo es? ¿A vos te gustan los hombres que se cuidan mucho o así tipo Ainara? Los medio chongo puercos. descuidado. No, a mí sí me gustan los que se definen bien la barbita, Ah. que se hacen la cejita. Las Pero cierto uñas. lo que dice Inara, también son más atractivos aquellos que Al final. son un poco más descuidaditos. Pero sí me gusta, el perfume del hombre me gusta muchísimo. Y tienen que ver Ese bien, me eso gusta sí, mucho. siempre. No me gusta el pelo en el pecho, por ejemplo. Pero hay perfume y perfume. Porque yo sabes qué odio de las mujeres y de los hombres. Los que usan ese perfume dulce que le pasa nomás la mano y ya te sigue. Ese perfume. Empalagoso. Ese que entra en un lugar y el perfume de lavanda. Ese Sí, no, Mira, terrible. joder. A mí me hace estornudar. Conocer el perfume de la banda. ¿Perfume de la banda o perfume de la banda? Cuidado. Bueno. Bueno, en síntesis, Oye, Él se quema solo, El ¿ves? Yo no necesito quemarle. clipeo a- La banda es una fragancia. Claro. Sí. en síntesis, Ainara es una puerca que le gustan. No, yo no dije que no se bañe, yo dije que sea descuidado. La uña del pie así medio O larga. sea, yo Pezuña, no pezuña. quiero un hombre que se cuide más que yo. Eh. Ay, eso nomás. La uña del pie así medio larguita, medio con Sucio. llave. Que no se pinte. Odio a esos hombres que se pintan la uña. ¡Elías! Elías, Yo- over a pala y uñas. ¡Qué puta! Animal Print va a hacer su uña, boludo. Acá está el título. Acá está el título. Este es muy interesante también, muchachos. A ver, música de... Página 11. Página 11. Página 11. Página 11. A ver, Pues sí. Esta chica, Vane Domínguez, Miss Tuning, dice, mira, Miss Tuning. otra misma. boludo. Otra miss. Dice, hay que garchar 7 días a la semana para vivir más. Dice. Segundo esa moción. Totalmente de acuerdo. Y sí, pero no se hace, pues es la misma cosa. Hay que hacer ejercicio y no comer sal para vivir más, pero no haces. 7 días a la semana, todos los días. Tenés que Un hacer polvito. Un polvito todos los Sí, días. por lo papá. menos un rapidín. A veces no hay boludo. tiempo Esa es nomás. bola. Bola, No, un buen día, buena noche. No, bola yo le digo a ustedes. Uno al día. De verdad. ¡Ah, mira, paja! Taca, 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 taca. Así tiene que ser, boludo. Qué hermoso, ¿Por qué boludo. no es No hay emocionante? mejor cosa que el mañanero, boludo. No, no siempre. Y de repente ves ahí ahí en la cocina y eso y... ¿Cómo es? Wow, que nos da gusto. Sí. Sí, pero- le bajás. Sí. Pero a la mujer no siempre le gusta el rapidito. Al Sí, contrario. rapidito. Después ya te dice, che, Y bueno, y... Ah, no, ¿entendés? tampoco no todo tiene que ser rapidito. pero 7 A días a veces la tenés semana. que ¿Vos crees tomarte eso? un par de horitas, 3 Elia. horas, una Qué madrugada. aburrido. Sí. ¿Qué es lo que Todos hago? los días no, qué aburrido, ¿no? Hola. Pero vos dijiste la primera que viniste acá que... todos Que los yo días. dije 3 veces. No, ese por respondió la semana. periodista. Respondió la Ah, periodista. la periodista. pues. La 3 veces al día, No. Quique. Tres veces la por- periodista! 3 veces por semana, dije yo. Ese me gusta. Ese yo está estoy- bueno. Sí. Pero, sí, no, lunes, Ya de por medio. jueves y domingo. No vaya a poner tampoco y sábado. día, Ah, hermana. sí. Ay, no. Obvio Hoy día. tengo que garchar. Ayer garché, hoy no puedo. No, pero estoy hablando de que haya un entretiempo. Por ejemplo, Partido ya era. Y descansás y después... no, pero da pues gusto también cuando de repente hace frío y vos estás tapado, están abrazados ahí, qué sé yo. Le bajás nomás sin permiso. No, bestia. Sí, de costadito le bajás. Netflix. Esa es una verdad, boludo. No, De las Coreas. todos los días no, olvidate. No, yo digo que es cosa del momento. Cuando cuando estabas recién de novios, papá, vos te sentís luego nambrena 12 veces a la semana. Y después de 5 años, y después de 10 años, y después de 18 Claro. años, bola. ¿Entendés? Ahora ustedes que van a cumplir 10 años, y ¿sabes qué pasa? Hay parejas, vos estás con tu pareja de casi 20 años, y están los recién anoviados. Y demasiado quieren decir que garcharon. ¿verdad? Y vienen así, ay, perdón, nos retrasamos porque... No saben. Un olor Y a- yo con mi señora nos miramos así. ¿Para qué? De estos pimpollos, ¿verdad?
No tenés que contar nomás lo que hacía. No, no se cuenta. Pero ahora ya Con Maceo sabemos. se nota cuando viene engarchado, boludo. ¿Cómo? Si no se entendió la metáfora, no repito. Pero ahora ya sabemos Ay, que Lord. Salva es su paloité en la cocina. Con la tostadora se le quema todo el orto, boludo. ¡Boludo! Caliente estoy, boludo. Yo Bueno. lo único que mojo es mi pico. Para tomar whisky, boludo. Soy virgen. Pobrecito. No, vos sabés que los loros no se cruzan en cautiverio. No, por eso. Por eso No me se dice cruzan. loco. No se cruzan. Él, es cierto, Quique Yo es cogí en virgen. este canal, boludo. Quique es virgen y tampoco puede autocomplacerse. Claro, Si tiene sí. alitas, no tiene pulgares. No, hay sub y baja. ¿Entendés? Entonces es muy difícil. Pobre Quique. Pobre Quiquito. Sos virgen y vas a morir virgen, Qué hermano. triste mi vida, boludo. Ay, ay, ay. Bueno, otra noticia ya. Silvita, ¿qué más tenemos? Bueno, otra noticia también que se destacó en las redes sociales principalmente es un video que se viralizó, no sé si llegaron a ver ustedes, sobre un muchacho que estaba tratándole de bajar a un mecune en un árbol. El mecune estaba con su Ah, sí, cría. terrible. Sí, muy triste realmente. Hay gente que no le quiere al mecune, pero no sé si hasta ese punto llegar ya es demasiado. Y le estaban golpeando hasta que finalmente logra caerse, porque el mecune estaba durmiendo, dice que sobre el árbol. Y ella golpeó con un árbol hasta que cayó y el perro le atacó. Vos sabés que triste es, no quiero luego ni mostrar el video. Hay un video. Hay un Sí, video. hay un video que él mismo grabó. Encima, era una mamá mecune que tenía, el mecune pues tiene los hijitos Ay, sí. acá encima. Sí. Y los dos ñatos comenzaban a golpear el palo, se cae la mecune con su bebecito y el perro le destroza. Ya se le identificó Al muchacho al y imbécil estaba este. con su pareja, la persona que estaba en compañía de él era su pareja. Ambos ya fueron también, ya se les identificó y el Ministerio Público ya también tiene una denuncia que presentó la Bueno, Dirección de los Defensa Obvio con el Animal. mecune, Porque boludo. finalmente esto es maltrato animal. Claro, y puede ligar a cárcel. Claro que sí. Pueden ligar Se les va a cárcel. imputar, se les Le puede metan imputar y se preso les puede legalmente. procesar por esto. Sí. Ya, ayer estaba viendo, porque la foto que se viralizó de ellos dos El es gimnasio. en un gimnasio. Sí. Y la gente del gimnasio ya se puso a disposición para cualquier cosa con la investigación y ya les vetó de por vida el ingreso a estas dos Y personas. se merecen. Yo creo Se que merecen cárcel. en todos los negocios deberían hacer lo mismo. Antes pues estaba mal visto al mecune. Por eso. El mecune tema te es- ¿Qué come come tu el mecune? gallina. El mecune realmente come alacranes, come bichos. Así tipo vos. Cualquier bicho. Cualquier bicho. Mira, Hablando de bichos, hay algo que la gente acá no entiende porque Quique dice que es virgen, pero la vez pasada vino su hijito. Ah, y Cuando estaba en libertad. fecundación in vitro. No sé, boludo. ¿Qué sabe la In puta, vitro. boludo? Ah, que ya va a aparecer Igna. Igna garrapada. Ah, ¿Ah? que cuidado. Cuidado, vino el Estado Mayor. ¿Quién Hacete, vino? hacete el gallo. Acá está. Sí. Mira, joder, mira que se va de mi cabeza. Que ha callado. Se fue grosero ahora otra vez. No, yo le respeto a mi papá. Que puta, después me reta ahí en el mercado. En el mercado. Dale, Adam, sigamos. ¿Eh? Y ahora No, tenemos. de las core vino, boludo. Vino el verdadero, boludo. Va a ser programa de rally, viene a pechear. Dale, seguí, boludo. Contratapa del Popu. Y sí, primer tropezón de la Alfaroneta. No, nazi. Alfaroneta. Al salva hoy al Alfaroneta. No, nazi. Sube la Alfaroneta. No, no, no. ¿No? El equipo de Alfaro. El equipo de Alfaro, la selección paraguaya, el equipo de todos, no sé, pero neta. Muy. La Alfa... fueron respetuosos los rapayes ayer en Sí. la entonación del himno. Exactamente. No pasó. Vos sabés que fue un partido, si bien no jugábamos muchísimo, pero fue un partido de más tranqui. Demasiado live fue el partido. Light fue el Sinceramente, partido. para hacer un partido eliminatorio fue muy así. Muy tranqui todo. Sí, en el Monumental de Núñez, lo que sí, se estuvieron así famosos. Messi con James. Se estaban puteando. ¿Viste? Famoso jugador se putea así. Ahí está. Mira, vos, anda pasado. Anda No, pasado. no, no, no. Messi le reclamó
a James por todo lo que dijo post final de la Copa América, que Le habían ayudado. que el árbitro le ayudó, que esto, que lo otro, ¿entendés? Se fue ya, mira, Anda Nambo. pa' esa boba. Se fue ya. Se fue ya el papá. Qué Se fue ya pesado el que es, papá. boludo. Pero Que se vaya con sus amigos, el dueño del canal, boludo. atendé lo Este es malcriado. Ángel Romero. Le trajo ya su ropita de Fórmula 1. ¿Por qué me enfrentas tú, mi compañero? a eso, boludo? ¿Qué puta, boludo? ¿Cómo me escribía antes, Tu boludo? tete no vaya a falta. Que se vaya con sus amigos allá por la calle España, boludo. Pero fija se le marca. Ah, Romero. Sexualizando a la birroja con Soy Elías. Oh, no sé si es Romero. Ángel o quién es ese. Ángel. Ángel. Sí. Oscar no tuvo convocado, ¿verdad? No. Mira que more, cómo taparon el fiu ya. Por Taparon fin, ahí. boludo. ¿Por qué taparon y después Y es- muestran así? Y eso es para crear expectativa. Ah, sí. Ah, ahí está, muy bien. Silvi, ¿alguna otra noticia de verdad? Ya porque nosotros pura macanada estamos diciendo. ¿Alguna noticia que usted Pobre, tenga? pobre acá, Pablo. Silvi, legalmente. Bueno, algo breve nomás que también se Por destaca favor. acá es sobre la... En Argentina existe una nueva reforma migratoria que ya está vigente, de hecho, en ese país, pero acá en Paraguay, o sea, los que quieren cruzar al lado argentino todavía no tienen la reglamentación, ese decreto, como para que se aplique. Y el director de Migraciones, Jorge Cronaueter, dijo que incluso hay gente acá en Paraguay que ya está ofreciendo seguros médicos para gente que va a cruzar a la Argentina. Y eso no corresponde, así que a la gente no caigan todavía en eso, porque todavía no rige esta normativa en Argentina sobre el nuevo decreto migratorio. Así que para que tener en cuenta esto, hay que estar pendiente de lo que digan las autoridades paraguayas para poder empezar a comprar el seguro médico. ¿Qué página Más que nada es? eso. Es en la página 5. 5. Página 5. Es una breve noticia que también desde hace días que se está resaltando, porque hay gente que está ya creyendo que rige ese nuevo decreto. Che, y eso también gente ahí en esa misma página, la Municipalidad de Asunción se va a intervenir por 90 días, ¿verdad? Y encima parece que no se están pagando los sueldos. ¿Qué quilombo en la Muni de Asunción se está armando? Y hoy hay una sesión extraordinaria en diputados donde se tiene que definir realmente si se hace la intervención en Asunción y también en Ciudad del Este. Y con respecto al pago de salario, supuestamente hoy ya se iba a regularizar. Hay que esperar si eso se cumple realmente. Poran a los perros que ayer querían hacer su asadito y eso, ¿eh? O sea, ya la candidata a intendente. Ah, por eso vino tu papá. El liberal. Y acá Hemos siempre el liberal. página 3. Siento mucho por este local, porque de verdad es un local pequeño, pero qué rica la empanada que se venden ahí de cerca de Canal 13, de Kili. Imagínate, 8 palos le robaron el local de venta de No, empanadas. pobre Kili, boludo. 4 motochorros fuertemente armados, encapuchados, asaltaron el local de ventas Kili y se llevaron 8 millones. Los delincuentes actuaron con mucha violencia, se ve luego en el circuito cerrado, sacan los fierros, como dicen los curepas, y le hacen a todos acostarse al suelo, a los clientes les roban los celulares y después la recaudación del día. Pobre gente realmente, porque tienen un buen producto, tienen un local ahí en La Marea, así que mi solidaridad con ellos, ¿eh? Pues saludo a la gente de Kili, güey. Riquísima su empanada, boludo. Totalmente. Rica, rica. Más nada, Alan Benítez se va de cerro. Te fue al Inter, ¿verdad? Inter. De Porto Alegre. Inter de Sí. Porto Alegre. A ver, acá Qué también. triste. Terrible realmente. Vos sabés que hay de todo en el popu de hoy. ¿Qué tenemos? Ah, mira, cayó la hermana de Marcet, pero antes quiero ir página 8. La Pasillera 88. La TikToker que le va a defender a los papás del principal sospechoso del crimen de María Fernanda. Sube unos TikTok. Qué bizarro, perdona, pero qué bizarro de TikTok. Yo tengo mi cuenta de TikTok, pero por una cuestión de comercial, ¿verdad? Porque ahí es donde más se ve, donde nambrena luego. Pero esta abogada, Pasillera 88, sube cada video contando orgullosa cómo le sacó en libertad a alguien, un sospechoso por homicidio doloso. Bueno, lo que sí que la abogada TikToker ya había sido condenada
por proxenetismo. A la miércoles, ¿eh? Y ahora otra vez está en el ojo de la tormenta. María Fátima Muñoz creó este brrr por usar la sala de juicios orales para hacer TikTok. O sea, se sentó en la silla de los jueces a ya por la de TikTok. No, es lo que se sentó nomás, bailó en la sala. Qué desastre será. Bueno, ahora Teresa Martínez, ex ministra de la Niñez, Omonbeú, que esta abogada había sido condenada en el 2017 por un caso de proxenetismo, nada más y nada menos. O sea, caficha. Caficha. Y frustración de la persecución penal. Ahora vuelve a estar en el escándalo y va a llevar la defensa de los padres del menor involucrado en este asesinato de María Fernanda Benítez. Vos sabés que TikTok será... Denso, Tito. denso TikTok. O sea, no, yo le admiro a ustedes que hacen live y eso en TikTok. Yo no hago. ¿Vos no tenés TikTok? Sí tengo, pero yo no hago eso. O sea, sí hago TikTok, pero así, bailes nomás. ¿Vos tenés TikTok, Silvi? Sí tengo, pero tampoco hago live. ¿Y bailes? ¿Y qué? Hago pequeñas Las coreografías mías, famosas, pero los trenes. No me animo. Salva vos que estás con el TikTok. No me sale. Gracias a Dios, la mayoría de la gente es bastante respetuosa, pero no falta y la... No falta. No falta. Si no tenés paciencia, yo a veces no tengo paciencia. Viste que yo no tengo tanta paciencia. A veces, bueno. Vos sabés, ustedes saben por qué la vez pasada me contó un tipo que trabaja en todas estas ondas de los algoritmos, ¿verdad? Ajá. Ustedes saben por qué TikTok es tan popular en Paraguay. Más ¿Por qué? que nada. ¿Por qué? Porque es la aplicación, la red social que menos datos consume. Así mismo. Eso sí. Entonces, los perros, acá como nuestro sistema de Wi-Fi, vos te vas a Argentina, te vas a cualquier lugar, el Wi-Fi es gratis. Vos te vas a una plaza, es gratis. Estás acá, es gratis. Wi-Fi gratis prácticamente, en Europa ni qué decir. Pero acá todavía nos manejamos, en especial en el interior, con Yayoguala paquete. Sí. ¿Verdad? Paquete de datos. Y te consumen menos paquete de datos. Entonces, los perros entran a Instagram y el dato ya le chupa. Pero TikTok... En YouTube, por ejemplo, te consume mucho. Por eso la mayoría de la gente no participa en YouTube. Solamente así los que están en Wi-Fi, en su casa, en oficina, eso es más... Y otra cosa que me dijo, si querés tener éxito en TikTok, no tenés que hacer mucha producción. O sea, video muy producido como Instagram y eso. Sí. Dice que lo público que diferente. más funciona es... Escuchate, José Ayala. No, yo no No vayas sé. a subir tu contenido de 4 minutos, boludo. Nadie puta. Vos sabés que el que hace así todo, tipo Eli que hace su Pasión de Gavilanes, que es así, reproducción y todo. Y después el que más funciona es fulanito de tal, allá de Llave del Norte. A ver, es la parte... Sí. Tipo yaca. ¡Boom! Ese. Cierto. Muy loco. Tiene que ser corto, entretenido ¿Qué cosa? y... Doctor Love. El contenido. El contenido. Todo se sexualiza en este programa. Tiene que ser corto y entretenido. Tapa de popular, tiene que ser corto, Corto y y entretenido. entretenido. O sea, Me tiene gusta, que ser chico. juguetón. No importa el tamaño, si es de Tiene yaque. que entretener. Hablando Harto de cuando las minas dicen juguetones. eso, Ah, boludo. ¿Qué? Bueno, hablando de juguetones, vamos a hablar de la amiga de Salva, Marisol, se Sí, pintó está el bien. cuerpo por la querida albirroja, página 13. Esa no se iba a pintar acá, Guri. Y no sé, bueno, le pregunto, dice, Demonio. Marisol, ¿cómo fue que decidiste pintarte el cuerpo con los colores de la albirroja? Dice, me estaba preparando para hacer la producción de pintarme el cuerpo de los colores de mi querido aborigen como lo había prometido en Popu TV y mentí porque ahí está Salva y no me cae. Se me No vino voy la a poder dormir. se Digo me gratis, vino boludo. en la cabeza ser también de nuestra querida selección. Qué fuerte, Marisol. ¿Qué le fue digo todo salado, boludo? Recibiste más Porque halagos. yo no le hago caso. O sea, no nos da nota para nosotros en ver su justa a nosotros. Por eso dice que no le Recibiste queremos. más halagos que críticas. Recibí más halagos que críticas, pero es normal. Ahora solo importa apoyar a nuestra querida selección. La gente que trabaja, Que te baja. que te baja el pulgar para mostrarte tan sexy por la sele, ¿qué dirá?
¿Qué habrá en la mente de algunos? Ya no estamos en épocas antiguas, ahora estamos en la era moderna, donde uno es más libre e independiente. ¡Wow! Chocolate, Tu boludo. fanatismo por la albirroja creció. Siempre fui muy fanática, ahora más que nunca. ¿Seguirás haciendo cosas por la Sele? Sí, claro. Por mi país y por mi Sele haría lo que sea. Así como hago por mi querido club guaraní, es un sentimiento inexplicable. Para vos, Salva. Dice. ¡Qué bola! ¡Qué ñañaira vas a hacer ahora! Bueno, Silvi, más info en las redes sociales también del Popu y todo, ¿eh? En las redes sociales y también @somospopupi, donde van a ver las cápsulas de Rapidito. ¿Y a usted cómo le seguimos? Silvi con 2i_Aguilar. Hoy ya le vas a ver al novio, me imagino. Sí, ahí sí. Y nos despedimos con esta super noticia, por favor. Miedo. Cuidado. Miedo. ¿Qué página? Página 11. Todo en la página 11 está hoy. Todo en la página 11. Dale, toma, Shelby. Jenny subió al balcón. ¿Qué? Jenny subió al balcón. Está hablando de otro programa de la competencia. Ponme orden vos. No, esto es un quilombo. Vamos a la pausa. Anda a revisar el regalito que te trajo papá. Más me quemó, boludo. Más así. Más que de lo que soy, boludo. Muy mierda, boludo. Se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte, mujer. Recordemos como alguna vez yo te hacía mía, baby. No llores más, mira, solo déjate llevar. No perdamos la oportunidad. A tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé. Se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Una más para el cuaderno. ¡Qué personaje! ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte, mujer. Recordemos como alguna vez yo te hacía mía, baby. No llores más, mira, solo déjate llevar. No perdamos la oportunidad. A tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Una más para el cuaderno. ¡Qué personaje! Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. Oh, mandale, se te nota
en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. ¿Te acuerdas esa noche cuando yo te conocí? Yo era para ti, tú eras para mí. Tú me besabas, me acariciabas, me decías al oído que me amabas. Dime a ver cómo yo te voy a olvidar. De mi mente yo no te puedo sacar. Tú fuiste una cosa bella para mí, pero mi problema no estuviste ahí. Cuando más te necesité, te fuiste de mi lado, te busqué y no te encontré. Tú que eras todo para mí, yo que hacía todo para agradarte a ti. Negra linda de verdad, lo lamento mami, pero ya no aguanto más. Sé que tardé mucho para expresar lo que yo siento, pero mami, eso era algo que me quemaba por dentro. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Y suenan los burros, con los pibes fumar churro. ¿Te acuerdas de esa noche cuando yo te conocí? Yo era para ti, tú eras para mí. Tú me besabas, me acariciabas, me decías al oído que me amabas. Dígame cómo yo te voy a olvidar. De mi mente yo no te puedo sacar. Tú fuiste una cosa bella para mí, pero mi problema no estuviste ahí. Cuando más te necesité, te fuiste de mi lado, te busqué y no te encontré. Tú que eras todo para mí, yo que hacía todo para agradarte a ti. Negra linda de verdad, lo lamento mami, pero ya no aguanto más. Sé que tardé mucho para expresar lo que yo siento, pero mami, eso era algo que me quemaba por dentro. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Desde zona norte para todo el país y todo el mundo. ¡Cumbia! Morena, sé que te estoy haciendo daño, estás matándote de pena. Ay, morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja en paz mi corazón. No, no, por más que busco solución. No, no, ay. Morena, bajo tu abrigo yo buscaba olvidarme de su cariño. Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busca otro amor. No, no, por más que busco solución. Voy a tapar la marca. El más grande de Trinidad, acá está, papá. El único grande de El que va a jugar al Mundial de Clubes. Algún día, Si es que José ya la pone en la bolsa de cemento. Poné, carajo, llamarle al jefe. Señor, señora, tío H, que nos preste algunos jugadores, tío H, será, por favor, ¿no? Señor, ¿qué dice a través del Twitch la gente y qué dice a través de YouTube? ¿Hay un mensaje? Sí, dice...
¿Quién va a hablar Sergio. primero, vos? Ay. Dale. No sexualicen a la albirroja. Después José pedirá fotos con Zoom. Jajaja. No, yo lo único, me vas a cambiar, ¿verdad? El escudo para el partido contra... Sí, claro que sí, Ah. sí. El escudo el que se usa ahora. Voy a hacer no me haya cuerpo pintado. Sí, completo ya. Sí, Marisol hizo. No, tranquilo. Qué No, entonces le voy a hacer mal. algo más original. Ay, no, qué pelado. Igual yo hay algo que no entiendo. Tipo, vos te embolás. ¿Y para qué puta le pones la banderita entonces otra vez? Y tenía que tener cargo de Paraguay, wow. ¿Entendés? Ya, soco paraguaya. Pero... Agarra tu cédula. Los perros quieren ver el voluntario. En realidad la pionera de todo esto, de lo que hoy hacen nuestras bellas mujeres paraguayas, Es Lari. No, No. ¿Quién? la chicholina. ¿Quién picó? Hijo de la italiana. Ella fue la Ey, Pero era la chicholina. yo no sé si Lari fue la primera que se hizo cuerpo pintado acá. Zuni. Zuni, Arico se puso el celular entre María las tetas. Ángeles Martínez, hijo de lo que María sabe. Ángela Martínez. Chicholina, No sabe Chicholina. quién es, boludo. No. Estos millennials. chicholina, papá. El primer pecho de una mujer que yo vi fue la chicholina. Mundial Italia 90. Hijo de puta, el sub y baja. No, pero me sorprendió porque Garganta profunda. Ilona Staller, Ilona Staller. más conocida como la chicholina italiana, mira, ahí está. Hijo de puta. Una Lilian Ruiz, pero de No. Italia. A ella está viejita 70 nomás. años por ella tiene. Sí, y yo me acuerdo, enviado para Italia 90, Julio González Cabello y el gran... Sí, se fue, ¿verdad? Y estaba haciendo nota y le encuentra a la chicholina. Y el saludo de la chicholina siempre era, dale, un bacho, y Mostraba su. mostraba el pecho izquierdo. Y nosotros estábamos viendo con Usted papá. ahí yo. mientras. No, yo tenía 6 años, no sé cuánto, yo 7 por ahí. Y vos sabés que estábamos viendo y enseguida apaga la tele, mamá. Eso cuando eso no había encima control remoto. No era, sino que se levantó ahí. Porque era un saludo grande para Paraguay y todo eso. Paraguay, un bacho, chicholina y yo así. Chicholina. Y ahí, ¡pah! Mamá ya apagó al toque. Acá dice Sergio, la Chicho tenía un programa para niños en Canal 13, dice. No, tampoco. No vayan a ser pajeros Yo los estoy perros. leyendo nomás. No, son unos vaqueros. No. ¿Qué más dice? La primera que peló fue Rocío Núñez en un desfile de Punta del Este, boludo. Jordano, me acuerdo. Jordano, sí. Peló no, ahí, ¡pra! no, Lorena Arias fue la primera en pelar en el desfile de Jordano. Hija, eso no me acuerdo. Ese, ahí está. Lorena Arias fue la que... ¡Wow! Ahí se fue. ¿Qué dice el público a través de Twitch? Cupi, y no te da el simpático. Hoy no estamos de humor. La Iri, ¿Qué? entrando. ¿Qué caigüete ni para leer tiene ganas? Monicius, ayer oñe punu lleguma con su RI. Purete ves verla a Gustavo Gómez putearla Monicius. No, tranquilo, los perros. Monicius está mal que diga. ¿Eh? No, ellos viven. ¿Ah? Sí, ven en Brasil, sí te da. Justo Pinicius metió. Monicius, Pinicius. Tiene entierro hoy por Silvi que ya se fue porque estaba de negro. Tiene un gran gusto la señorita, no sé por qué dicen. Salvador Neta. No. Y Carneta. No. Y carne. Gustavo Gómez le educó a Monicius. No, tranquilo. Lectura off cuando estaba leyendo ella. ¿Por qué? Vean de Uge. ¿Qué? ¿Qué? Quique es virgen. Eso y ya, tiene dijimos- un eso hijo. ya hablamos hace rato por si no escuchaste. Puta, será. Qué argel que está, boludo. O sea que llega un momento del programa donde todos nos queremos quedar callados. No me digas, no me quiero ir ahora. ¿Viste? Ese que te quedas y ya hablamos de todo. Man, yo cuando hice mi Gigi y este quería salvar, wow. Una remada, boludo. Qué remada fue. Dios mío, boludo. Ni aunque venga Gabriela Mosqueira no salvaba, boludo. Para entender, Gabriela Mosqueira es Sí, la es profundo el humor a veces. sí. Es de culto el humor Sí, que es hago. de Sí, culto. tenés que Pues muy de explicar. salón el Sí. humor de Quique cuando se pone la pila. Bueno, voy a leer otra vez el mensaje que hace rato no leí porque quieren que lea. Dale, Shelby. ¿Cuál? Máximo décimo envió ayer, pero es que no se entendía lo que quiso poner. Ayer estaba escuchando una señora que se quejaba, que decía que por qué lo que no salen a la calle para protestar por las muertes, así como salen por un partido. Ah. Ay, la señora no es feliz.
A ver, señora. Y sí, por un lado tenés razón, pero por otro lado, lo único que nos une en este país tan golpeado es la selección paraguaya. Y hace 15 años no nos pasaba esto. Entonces, déjenos disfrutar. Sabemos que hay problemas, sabemos que tenemos que salir a protestar por las injusticias, pero el único momento donde todos los paraguayos se unen en esa pequeña jornada es cuando a la albirroja le va bien y nos sentimos orgullosos. Hasta las criaturas cantan el himno nacional y todo. Entonces, yo sé que está mal no protestar y no salir a las calles, pero también está bien salir a festejar por la albirroja, señora. Vivir y dejar vivir. Brillante. Muy bien. Aplauso. El gato con rastro dice, José ya la puso a la moda el estilo chompiras otoño-invierno. Sí, así mismo. Y ahora tengo otro. ¿Cuál? Hoy amanecimos con 8 grados, chicos. Me voy a parar. Aviso ya a la producción, me voy a parar. No hagan chistes porque ya te paraste, que soy enano, ya sé que soy petizo. Pero hoy le habilité algo que los perros usan siempre. A ver. ¿Qué? ¡Te la come, Ahora media de boludo! fútbol. Media de fútbol, boludo. Hay nada mejor la media de fútbol cuando hace frío y después te pones encima la otra media. Puta, boludo, el pene que va a tener, boludo. Déjate de joder, boludo. Qué asco. Dios mío, entre sus dedos, por Dios. Mira, A mí así me gusta, ¿viste? Así, qué tipo, puto va a ser un varoniles. La Tipo época del sketch de puerco. Telecomio, para ahí tiene esa media, boludo. Eso que usan calcita y eso, ay no me gusta. Legalmente Esa. está para rubio este, boludo. Ahí ya se agarró. Primera jugada ya. Cambio, profe. Pero geniales son estas medias No, que purete. se venden en el supermercado que trabaja conmigo. Pero mira, toca lo que es la suavidad de esta media. ¿Ves? Epa, Toca lo que es. cuidado. Salvador. No, Mira no, lo no. que- Cuidado. Hay una Pero- tercera pierna. Conozco el... Pero encima, ¡Salvador Tocano, boludo! pero encima esta media llega así tipo media cancán parece, porque mira, se sube hasta... Hasta la rodilla. Hijo de... ¿Qué? Media de fútbol, boludo. Ni media de fútbol, hasta la rodilla. Hasta la rodilla no tenés frío. Después, ahí. Ahí está. Después tenés calzoncillos largos, ¿no? Ese también es otro que los perros hoy piroya se ponen ya. Apenas puedes mirarme a la cara. La media más alta de José, boludo. Qué puta. Hasta la cabeza le llega la media, boludo. Pasamontaña de la media. Mauri Villamayor dice, Dougabey Cuñacaraí, Pedro Martínez seguramente. La señora nos hace 3 veces por semana. Y Mauri otra vez a lo que dijo José de que me voy a parar. ¿Acaso no hacía el programa parado, bro? No, pente Maoí o la Nene Pencofer. Oí más Michael Jordan. Pero yo no sabía que en serio José era tan petizo. O sea, la primera vez que yo le vi en persona. Cuidado. Qué feo hablar de cuerpo en este programa, no se habla de eso. Yo mido 1.59. ¿Vos, Pico, qué pensaba? Por eso a mí me decía... Pero en la tele no parece. tan Famoso. O sea, enano. mi dupla de siempre que se le decía Pitu. Y Pitu es más alto que yo otra vez. ¿Qué te hace pensar que yo era alto? No sé. En la tele no parece. Bueno, la José. Nanga. Yo siempre fui discriminado por ser petizo. Vos eras el primero en la fila de tu ¿Qué te colegio, ¿verdad? hacían, José? Yo, por ejemplo, yo no sé lo que es tomar distancia. Yo era el primero en la... ¿En serio? Yo no sé lo que es tomar distancia si yo era el primero en la fila. Qué puta, boludo. ¿Entendés? El primero en irse a la clase cuando terminaba el himno. Sí, no. Yo tenía que estar a las 7 en punto porque ahí estaba la directora para cantar el himno y a mí se me veía y todos Sí. los perros estaban ahí atrás haciendo y yo. Y después el de al lado de la otra fila de la otra sección se desmayaba. El primero famoso Y se encima- desmayaba, boludo. Y encima justo a mí no me gustaban mis compañeritas, me gustaban las de los grados más Grandes. Las grandes, ¿verdad? No, mi compañerita. Mira, Joder, mono. no hagas esos
existe, vamos a ir presos, boludo. Siglo XXI estamos. La media no es larga, José, es corta. Y vos sabés que siempre acá yo me enamoraba de la más alta que estaba. Yo estaba en 4º grado y encima que era luego enano, era gordo, así más gordo que ahora era. ¿Entendés? Y entonces, tipo, yo me enamoraba de la alta que era luego la chirolera y todo eso yo. Qué guay, como una garrafita. Y Garrafita era mi marcante. ¿En serio? Sí, Garrafita era mi marcante. Dice Sergio, uno... ¿Qué es lo que vos te reís? La foto esa. ¿Qué? Con tu coso de burger. Sí, pero si yo soy gordita, puedo bajar de peso. No, pero vos no sos podés gordita. tirarte. Ahora ya no. Vos no sos... Vino con todo, Qué Vino bárbaro. con todo. Estos son mis últimos días ya. Ah, por Acá en eso. Popular, como dice la flamante panelista de Popular. Hace rato había un comentario que decía, Ainara no es serruchera de motosierra. Sí. Mañana viene Fabi. Sí. De la Bien. cosa no huele más, boludo. Yo vengo hasta Yo digo que mañana. no vuelve más. Yo creo que ese viernes ¡Huela va- cambio! Puente. es la ingeniera Fabi. Pero yo creo que ese viernes tenemos que avisarle, tipo, hola Fabi, Hoy no hay programa. qué momento incómodo. Se levantó. Se levantó, vino Tolce y nos dijo que las métricas no funcionaban tanto. Tienen que ver la vertical, no, mangos, no, sí. Se va a enojar. Entonces está Se va a entrando. enojar, no me quiere. Entonces está entrando ya marcas. Estamos viendo la mar. Eso ya pasó en el 80. No, man, pero eso pasó ya hace 100 años. Y tenemos que Chiste buscarle interno, los la perros manera. sepan entender. ¡Es nuestro gerente! ¡Respeto, carajo! Pero ¡Aguante Israel! yo creo que puede estar Ainara y Fabi. Pueden llevarse bien. Me gusta más Ainara legalmente. Al fin. Ya que esto Ya. Esto Sí, queda porque grabado. es que no decís nada, entonces. Al fin. Fabi Maceo, Fabi se iba, Maceo ¿no? habla y no redondea. Y... Le quiero demasiado a este tipo, boludo. Es un crack, boludo. Yo puedo traer una marca si vengo. ¡Epa! Ya, ella. ¡De lencería! No, de pintura. ¿Qué? ¿Cuál es? una empresa grande. Atención. ¿De qué empresa grande? Está ya en GEM. Le puedo traer. Y trae, pues no tenemos ninguna Decime todavía. al oído porque gente caballo, decime al oído. A ver. Y trae nomás ya. Y trae nomás ya. Ya estamos. Hola. Adelante, pase a ver. Necesitamos ¿qué le una vendemos? marca. Porque en cualquier momento va a venir Pati. Hola chicos, vamos a hacer el programa de despedida de Popu TV. Ni siquiera la marca Qué del grupo pelada. tenemos. Sí. ¡Demonio! ¡De acá, Sí. Andando más en Acá Noche de hay Furia. figuras que venden. Soy Elías, José Ayala, Salvador y lo que tenemos para promocionar. Como es- Noche de Furia Pico vendía, boludo. No, pero Ya así hay- nomás. Al comienzo no vendía tampoco Noche de Furia. Después es un proceso. Claro, sí. 3 Sí. meses. Ya empieza el papo, boludo. Y vamos a crecer juntos, hermano. Bueno, ¿no? dice Sergio. Dice Sergio, 1.59, fija, tiene una feroz camioneta para compensar, dice. ¿Quién, yo? No, de mi camioneta es 4x2. Dice, si te atas los cordones sudas y te quedas sin respirar, dice. Sí. Sí. Sí, porque mi panza. Y me es difícil también ya cortarme la uña del pie. O sea, ya la... Y el pájaro piove todavía. Ese por suerte. Ah, sí. ¿Te quiere el presi de Rubio Ñu de Luque? Tiene mi pase, muñeco. Tiene mi pase. ¿Qué pasó de ese, boludo? Antonio, ese, boludo. Mauri dice voto por Ainara. Fabi demasiado pesada. Hoy cuapa la tipa. No, tranquilo, los Pero perros. Fabi sabe mucho, eso sí. Sí. Ah, está diciendo que ya Sobre no todo sabe. es cómo hacer tortilla. Exacto. Sí. Con zucchini. Tortilla de zucchini. Zucchini. Una tortilla de tanquete. Señor, señora. ¿Cómo habla? ¿Cómo hacemos? Hace, por favor. Dígame algo que ella dice. Señor, señora. No, en vez de Acá aceite como vamos a tengo- usar así nomás. Dale. Y mete su Señor, guaraní. señora, vos sos Gemini o Tauro. Jae voy se curipear un pivo inde. Violencia maembu. Esta música. Violencia intrafamiliar, chicos. No, yo escucho eso y pienso así, niño gateando, pañal. ¿Qué
¡Qué puta, boludo! No, hablen así de mi ídola. Fabi es mi ídola. Y le está Cállate, haciendo porque una cuando vos te autoridad. vayas vamos a hablar de vos también. No querés ver cómo si le odias a alguien que le vas a hacer, ¿eh? A tu ídola le serrucha. Sí, Oh, ya, bárbaro. Fabi es mi ídola. ¿Cómo se llamaba tu novio? Mi novio no. Dani, Dani. ¡Dani! Daniel, ¿qué era? ¿Qué tiene, Dani? No, y el ex que escribió ayer. Porque vamos a hablar también de vos cuando te vayas, entonces. Hablen cosas lindas. Obvio, compañero. Mejor. Cosa linda. ¡Demonio! ¿Sabes qué va a hacer un bloque, algo, carajo? La puta. WhatsApp habilitado, por favor. A ver qué dice el público. Trae el WhatsApp y... A ver. Eso. Igna. Buen día, Popu TV. Se filtra una pequeña conversación que tuvieron José Carioca y Quique después del partido de anoche. ¿Cómo mete su muñeco, este muñeco, boludo? Tú la gente quiere promocionar, boludo. Impresionante, boludo. Barraco brazuca de mierda. Bueno, me deja así, boludo. Mirá, ahí le estoy puteando al... ¿Qué te reí, boludo? ¿De qué te reí? Che, mañana viene un nuevo personaje, Luisón, no. Dejate, güey, boludo. Mañana viene asado, güey, boludo. Dios mío. Fuerza y nada, fuerza y nada. Está llorando. Se murió alguien, boludo. De repente yo comienzo con... No me digas que así soy nada en el... Mira cómo se ríe. Mis oyentes en la radio imitan mi risa, por ejemplo. Ah, eso es risa. Me da una risa. Sí, vámonos a pausa un año. No sabemos si es gemido o es risa eso. ¿Tiene una demia? Ya. Ya, corte enseguida más. Pausa, pausa, pausa. Mira, pues tengo que laburar más ahora. Mira la Inarex. Dale, pues vamos a la pausa. Dale, dale. Yo soy tu maestro, que supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, que supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en una de estas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llore más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Oh, oh. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, que
el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Na, 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 na. Maxi Relax. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Na, 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 na. En el ritmo, Tacos Music. ¿Cómo dice? ¡Opa! Ya bueno. Suena a ver mi papá. Con sabor, mi amor. Dice que no es lo mismo verse en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno y ese era mi sueño. Si el carro que tengo corre a más de mí, que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu plato allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí, yo quiero hacerte feliz. Voy a olvidarme de ti, voy a olvidarme de mí. Una sesión más de Lean Hidalgo, mi amor. Yo sé que no vas a olvidarme, pero las cosas son así, Ajá. Que será un tonto por dejarte sola, por buscar mis cosas, por mi gran invento. Si al final del cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno y ese era mi sueño. El carro que tengo corre a más de mí. 11:27 en la República Guaraní. Va a seguir el frío, los perros, la chi, tranqui nomás con eso. Hoy tuvimos mínima de 8 grados, mañana vamos a tener mínima de 10 grados y la máxima va a ser solamente de 21 grados, Así que... Pero hay liviano. solcito. Solcito, ese es el Boriajú Poncho, vamos a tener siempre, por suerte, ¿verdad? Acá Pero... en mi casa hacía 7 grados. 7 grados. Cacupeta en 7 grados también. Pintó no venir mañana, Leandro. Mañana lo mejor de... Nada, nada. Va negro, va negro. Música fácil. Uy, qué No, pelado. así es, pero Qué vamos a pelado. tener frío durante toda esta semana. Dice que el sábado llueve y Día del Padre vamos a tener lindo día. Otra vez frío, pero con solcito. Y el padre es el siguiente domingo. Este domingo ya. ¿Este domingo ya? Sí. ¿Qué le va a regalar a don Pedro? Algo que él quiere, que le pidió a mi hermano, pero mi hermano se adelantó y le compró otra cosa. Entonces yo le voy a comprar. Ah. Es como una consola que tiene un montón de juegos, no sé qué, antiguos.
Yo pensé Sí. que... No, tu papá es gamer, entonces, retro Papá gamer. tenía, cuando nosotros éramos chicos, tenía su local de Play 2. Play Ah, Qué genial era esa TBT. época. Tenía billar, vendía cerveza y tenía su local de Play 2. Play 2 La era lo máquina esa máximo. también. Y tenemos uno de recuerdo que yo suelo usar. Yo soy muy buena jugando algunos juegos de Play 2. Play 2, ¿cuál, Sí. por ejemplo? Mortal Kombat. Mortal Kombat. El de la carrerita me encanta. El de la carrerita. Hay unos cuantos de carrera, pero vamos a buscar el de la carrerita. La carrera. Ese que está, ese borracho que vomita todo. No, ese es Mortal Motor Kombat. Motor Kombat. Bueno, Que bueno, está ese. el borracho. Ese. Ah. Vamos a jugar. Traenos un día la consola, vamos a jugar acá. Ya está ya. Vamos Mañana a voy a jugar. traer. Para que Super, pase la... Super Nintendo, ¿no? Super Nintendo. Sí. Sí, el cartucho. Y también soy buenísima en el billar. Mira un Yo, ese poco. lo tenemos que hacer un día. También jugamos pulo billar acá. ¿Verdad? Y ¿qué pasa? ¿Qué pase? Vamos a transmitir cuando jugamos. Vamos a transmitir cuando jugamos acá la Le- cámara abajo. Va a pegarle Elías. Se coloca Elías. Albi, Agarra el palo. Cuidado. toca la bola. La bola de billar. Justo billar, hablando de billar. Churro, Estaba mejor en su momento. Está en su glow up. En su prime. Pero ahora está... Y no, claro, tiene nuestra edad, 40 y pico, pero igual se mantiene. Qué ¿Tu linda edad época. tiene? Mayor que yo, 43 por allá. Ah, no, él está muy bien. Y claro, yo tengo 42 y me piso una Scania R60. Pero bueno. Hay otra cosa. Linda la época. Qué buen negocio tenía tu papá. Sí. 2.000 guaraníes por hora jugaba Play 2. Yo ya pagaba 5.000. ¿Vos ya pagabas, En mi no? época ya se pagaba 5.000. Encima el Play 2 era genial. Hoy día ya no se puede ni con el 3, ni con el 5, nada. El Play 2 era cualquier disco te leía. Sí. El disco dorado, el disco lila, todo. Vos le hacías nomás ahí. Ya tenía los juegos. Me fui una vez a Ciudad del Este, yo tenía Play 2. Y me fui a Ciudad del Este a comprar por $10. Comprate todo y que lo veo. Sí, te lo digo, no terminé nunca de jugar. Mira, ya viene, ya viene. Está bien. Ya Ya está. vino con su camiseta. Ya nueva. vino, va, hijito de papá, chiquitito, chiquitito. Está, ¿qué era más? No, pero para tú cuando poco tenía Muy frío. Señor, señora. Por ese chiste, pero es anécdota. Es muy real. Es ma- como en la vida real. Sí, pero No, es campera, es Estoy con Elba. cangurito. el bajonazo. El bajonazo me perdió Paraguay. Pero mi papá me compró un buzo nuevo, un hoodie. Vino al programa, no sé por Parece qué. con chiste. Parece chiste, pero... Pero es real, boludo. Ese cangurito es mi sueldo. Tengo más marca que el programa de Clary con esta. Por suerte ninguna es de acá, de Paraguay. Pero, a ver un poco, pero esta es así tipo la del boliviano. No, Ahí sobre man. Ana Díaz. No, Venga, me trajo- maestro, le vamos a mostrar este. Este es original, tipo de la página oficial de la Fórmula 1. cmcsports.com. Es de Red Bull, la Orange. Este es el hoodie oficial del equipo Red Bull de Fórmula 1. Ah, ya. Vos sos Team Red Bull. Sí, lo que son de los años anteriores, tipo mi papá le compra a la señora que trabaja en mi casa eso. Porque cuesta con descuento. Tengo que entrar en la página y buscar la parte que dice sale, que es tipo oferta ese día. Ah, ¿vos te fuiste a Sao Paulo anoche? ¿A Sao Con tu Paulo? papá. Sí, recién, o sea, mi papá después yo no, pues tenía que trabajar. Qué responsable. Eso es Sí. responsabilidad. Se pasa viajando ya de jubilado y ahora vino a pedir trabajo, parece. Vos sabés que estábamos hablando. Quiere hacer Le un quemó programa. a su papá. Quiere hacer un programa, parece, de rally acá con Salva. Le tuvieron que llamar a él porque viste que es amigo del dueño. Porque nosotros rebotamos todo. No quiero entrar en lo que me contaste en la pausa, Salva. Estábamos hablando con Ainara que su papá, hablando de papás, su papá tenía un negocio de billar y de juego electrónico. Ay, por PlayStation. Sí. El 2.
Ah, no, Pero yo no- en cuando esa época eso. era muy chiquitito. Yo llegué a jugar el 3, fue el primer Pero vos play que también tuve. te ibas y pagabas así 2.000 la hora y te ibas a jugar ahí en el barrio. ¿Qué es eso? No, si él tenía su propio play, seguro. Yo era re chico. Ah, no, tipo cuando existían los ciber, creo. Sí. ¿Verdad? Y ahí lo que se pagaba por hora. Sí. Qué seco, man. Con fichita nunca jugaste. ¿Qué? Eso hace Sergio Leo en tercer tiempo. El El tragamoneda. tragamoneda es otro jodido. La vez pasada gané 20.000 en el tragamoneda frente al canal. Pero vos sabés que pegaba antes porque cuando vos tenías PlayStation 2, tipo tenías los CD originales y también estaban los piratas. ¿Te acuerdas de esa época re pirata de los 2000? Todo Sí. era pirata Sí. y estaba normalizado, tipo que todo sea pirata. Vos veías la película y era grabado desde el cine. Desde el cine se movía de repente la cámara. ¿Te acordás los vendedores ahí en Palma? Yo siempre con Álvarez pasábamos en la camión y veíamos ahí. Ahora ya no hay más. No qué hay triste, qué mal está nuestro centro. No es una obviedad lo que estoy contando. ¿O usabas cosas piratas? ¿Qué? Usabas cosas piratas. Lo que pasa es que antes vos Ey, en ey, PlayStation... Esperá. ¿Por qué le ninguneas? Y ahora voy a responderle. Pero me miraba a mí. No tengo mi anteojo de lente de contacto, entonces no me veo bien. Pero hoy está buenito. ¿Viste cuando es buenito y es hetero? Me gusta. ¿Eh? Me gusta más así. Sí, así es. Lo que iba a contar nomás es el día. Sí. Que ahí ya le antes, hablo. en el PlayStation 2, vos comprabas el CD trucho, en la calle te costaba 20.000, porque Sí. el original costaba como 300 por ahí. Sí. Y mis amigos secos compraban. Y yo siempre incentivé la legalidad, ¿entendés? No, pero era muy caro y ahora es imposible comprar un Dividita, ¿verdad? Sí, trucho. juego. Me gustó ese Zócalo. PS2 es el GOAT. Sí. El Goat, sí. La EDA, muy bien, me gusta. ¿Cuál era tu juego favorito de Play 2? A mí me gustaba mucho Tony Hawk. ¿Te acordás del de Tony Hawk, skate, Dios boludo? mío, Qué skater ya era. Resident Evil. Yo era los Caballero del primeros. Zodiaco, Caballero del Zodiaco. Qué retro. ¡Papá! La poderosa de los piratas, hasta disco de empanada le di a la FIFA Play 2. Street también había. FIFA Street. Ese como ese era re cool, boludo. Vos le tenías a Ronaldinho y ya ganabas todo, carajo. Impresionante. Jueguitos eran los de antes. Salva, ¿qué jugaba? FIFA Street, después en PS2. Family jugaba. No, jugaba. ¿Vos le metías Play 2? Rally, sí. Esta salva. Y después NBA. NBA pega todo también. NBA full, World Rally Car. El del Codemasters. el de De Codemasters. Y obviamente sonaba todo. Medal van a of acordar. Honor. Medal of Honor, Oh. qué bueno. Y sonaba en los jueguitos de deporte. EA Sports. To the game. Papá, qué buena época. Sí, qué cool, boludo. ¿Y ustedes qué jugaban? Mortal Kombat. Lo que acabé y Joshua diciendo que- Sí, ríanse, en septiembre ustedes no le van a ver y yo sí. Yo voy a estar en Italia, en Monza. ¿Qué dicen en Twitch, Eli? ¿Qué? ¿Quién es el Funko de Joshua? El Funko de Joshua. Dokakabei Verstappen. Sí, pero también, sí, él es el piloto de Red Bull. Pero entendés el chiste en Doca Cabey. Sí, que no puedes irse de cuerpo. Exacto. Muy Y bien. tiene la panza grande. Sí, muy bien. Eso sería, ¿verdad? Winnie Lede. Winning Eleven, hey. ¿Qué? Ah, Winning Winnie Eleven. Eleven, sí. ¿Qué chutaba la pelota? ¡Chutu! ¡Chutu! ¿Te acordás? Así era, bro. Era en japonés. En japonés era. Sí. Era en japonés. ¡Chutu! ¡Sutskira! ¡Sutskira! ¿Qué más dice del día? Ya no hay mensaje. Bueno, Ainara, ¿qué tenemos en YouTube? dice Armando Benítez, un piropo para Inara. ¿Ah, qué? Ay, Dios mío. Yo no- Volvé a Facebook, boludo. Yo no soy matemático, pero sé que la mitad de un medio es un cuarto. Y ahí es, seguro quiso decir, donde te quiero llevar, mi amor. Hija, ¿qué Dios más? mío, volvé a la No terminal rima. de Tiene Batman. menos rima que Doctor Love. Boludo. Qué porquería. Fiu, fiu, trucho, ¿cierto? ¿Qué más? Yo no sé si puedo leer, Sí, dice, léeme. ojalá, o sea, ojalá ser Quique, dice. ¿Eh? ¿Qué? Acá Ojalá. dice, ojalá ser Quique. No, boludo. ¿Qué pasó? Ojalá ser Quique para que Sebas me meta la mano por detrás. No entendí. ¿Quién es Seba, man? Jaque. El gato con ratera se queja. ¿Para qué habilitan YouTube? Nunca leen. Va a joder lo de ex de Dani.
Choto mal. Estoy leyendo, boludo. Hace rato leí tu mensaje que dijiste que cosa ya la puso la moda de chompira. Ana. Puta, además, Reítela. no te respetan, boludo. Ahora que te vas a ir, te tratan como cualquiera. ¿No? Qué raro cómo llorás, man. Una risa es. Bueno, Aina, yo te voy a llevar de viaje porque acá nadie te Ay, lleva. por favor, sí. Sí, te voy a En llevar de viaje. avión quiero. Sí, no en avión, porque en avión lo que nunca viajaste, ¿verdad? Te voy a llevar. ¿A dónde te gustaría ir, por ejemplo? O sea, conocer ya tipo Cancún, tipo el Y te estoy Caribe. diciendo que nunca viajé, boludo. No, pero Trátale con cariño. A Argentina me fui, pero me fui en bus. Va, Jorge, la gente de YouTube dicen acá, todos puercos. Lo de Twitch versus YouTube. Pero ¿dónde te querés ir? ¿A dónde te gustaría ir, por ejemplo? ¿Cuál sería tu primer destino? En Brasil me quiero ir. A Brasil. Pero Vamos en Brasil es muy sexy. Sí, man. Clase de... Y en Colombia, entonces. A Colombia. A Colombia. Colombia. ¿A Colombia te gustaría que tipo Santa Marta, San Andrés? En Medellín nos llena de plomo. ¡No, bata! ¡No van a cancelar! No. ¿Playita es tu onda o tipo es más tipo querés irte a Y la conocer? playa, yo no conozco Caribe. la playa. Caribe. Caribe. Sí, la Ah, playa. ya. Cancún, Punta puede ser Cana. México, Y ahí te sí. conseguimos ya un... ¿Eh? Y un international love. Un levante. ¿Por qué tiene que ser el viaje a cambio de un internet? A ¿Qué mí no me machirule que gusta sos? eso, por eso no viajo. No, porque ella no consigue nada acá. Tipo, está ¿Cómo soltera. sabes? ¿Dónde vas a ver, boludo? No. Y no, tipo... Se trata de banda, boludo. Pero a vos te dicen, ¿verdad? Si fuera banda, estaría en Dubai y eso como alguno. Pero a vos te ofrecen, ¿verdad? Sí, hey, vamos a viajar, no sé qué cuánto, a cambio de... Estaría en Dubai, en España, Miami. No sé. Está bien, tía. Voy a anotar a dónde te querés ir y nos vamos juntos si querés. Y vamos Yo a pensar creo- si le llevamos a Elías. Yo creo que con Cheto mal no vas Yo a no me correr quiero ir peligro. contigo. Vamos a pensar. No, a mí todos los de acá son respetuosos. No, pero con Cheto con mal no él. corre luego peligro. No, porque yo... Elías corre más peligro, creo yo, con Cheto mal. ¿Por qué si eso, man? No se habla de la sexualidad de las personas. Cuidado, te pueden denunciar. Te quiero mostrar el nuevo look que Sí. yo utilizo por el frío. Mira, a Sí, ver. está, güey, ¿cómo, Ay, cómo no. cuesta Ah, mira. el programa? Long sock. También, man. ¿Eh? Tiene todo pelito. Todo pelo de Man, gato. Pelo parece. de perro, porque mi perro se acostó ahí. No, dormimos En junto, tu perro. media. Hay cosas ya para sacar eso. Pero Dentro no de tengo. poco va a ser el señor ese que está en el centro que está... ¿Quién le ¿cómo es que entiende se a llama? Ainara? Recién dijo que Que tiene quería todo hombres color cuerpos. flúor. No, yo dije que sea descuidado. Y él es un descuidado. Ahora te estás cuidando más, José. Ahora estás No, cuidándote ahora más. mi Tu maraña- barba por lo menos ya... Ya me corté el pelo. ¿Por qué te cortaste el pelo? No, demasiado quilombo era. Tardaba media hora entre secarme, desenredar esas marañas. Qué Simple. Qué bajón. ¿Viste? ¿Pelo largo o pelo corto, Pelo Ainara? corto, Ainara. Yo soy extremista. O sea, si es largo, me gusta largo. Mi Demonio. papá tiene el pelo largo. Pero Sí, ahí es tengo corto. algo sentimental porque papá tiene el pelo largo. ¿Entendés? De la Corea, o sea, que eres alguien que te recuerda a tu papá. bro. No, y eso te digo, pues. el ¿Tu pelo papá largo- que es rockero? Sí. ¿En me gusta serio? Metallica. Yo conozco todas las ¿Ay? bandas de rock argentino, por ejemplo. En serio, ¿cuál es, Me por pones una ejemplo? música acá y te voy a cantar. Ah, ponemos, vamos a hacer la Yo prueba. conozco Intoxicados, Callejeros, La Renga. Es que cerca de mi barrio vive una chica que por 5 mangos mangos me chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive de los gatos brutero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Y ella me me dice, dice, chico, invítame a fumar que soy rico. Muy bien. ¿Te gusta intoxicado o te gusta el piti entonces? ¿Por qué ¿Cómo? tu titi es Señor, demasiado que grande? os quiero, hoy Sí. vengo en busca ¿Y de su hermética? dinero. Iorio, Ricardo Iorio. La renga, sí o sí, tu viejo la renga. Y después. en Pero inglés- Estaba el diablo mal parado. Mira la En mi vaina. barrio, ahí donde lleva el viento y se Cruzan los atrás. Muy bien. Ahí va
la muerte. Pero mis bandas favoritas son Intoxicados y Callejeros. Nunca quise tan nadie. Ah, todo re barrial lo tuyo, res dirty. La cara de Elías. ¿Por qué tu tía es demasiado grande? Porque estoy en mis días. Y se hincha. Sí, así se hincha más. ¿Cómo no se nota que no conoces el cuerpo de la mujer? Nunca Es agarraste un hormonal, libro. pues. Pero es lo grande. Perdón, don Anatomía. Yo, por ejemplo, quise cantar Una Vela, se llama esa música que cantamos. Sí, nosotros. obvio. Quise cantar Poco eso. pero trolo y te venía a hacer guaguaco. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? El programa que está Noche de Furia. En Noche de Furia. Eh. Y ya no había tiempo y no me dejaron cantar. ¿Viste que ellos hacen karaoke? Sí. Te dijeron ¿Sabes qué? nomás, te Ahora dijeron mismo, nomás. Poné en YouTube karaoke populoso, no karaoke furioso. Y vamos a hacer con Ainara Una Vela de Sí, Intoxicados. con José, con José. Dale, vamos. Cumplime el sueño, sí. Ya está. Dale. Dale. Y nosotros somos los Groserísimo jurados. esas canciones, pero... No importa. A ver, Nosotros ¿quién somos es los quién? jurados. A ver, ¿quién es quién? Bueno. Cheto mal. Ay, Liam Lawson o quién. Lo veo con similente. Dale gas. La letra, dale. Wow. Y yo le pregunto, ¿qué es la libertad? ¿Y dónde está la libertad? Dale. ¡Más fuerte! Más fuerte. comenzamos. Pero ese con el karaoke. Que cerca de mi barrio vive una chica que por 5 mangos me chupa la IA. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobran si quiero consultar sus tetas. Ella vive sentada en mi putero, por eso cuando voy a comprar faso la veo. Y ella me dice, chico, invítame a fumar que soy rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. No. Chuta, tienes miedo por eso cuando vaya a comprar paso. No es así. ¿Y el güey cómo era? Poné la letra, no te confundís Dale. Una vela. 2 velas. 3 velas. ¿Quién fumó? 3 velas. Corte. Enseguida cumplimos el sueño de Ainara y canta la música más marcación de Intoxicados. Vamos. Dejé de amarte
Voy con mi auto por la carretera, la radio toca esas canciones de amor y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. La noche pasa lenta, muy lenta, mi cabeza da mil vueltas tu adiós. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Y aquella boca con 1.000.000 de besos era tu trampa, como un libro abierto cuando jurabas amor y estaba ciego por ti. Mentías, palabras que caían como lluvia y mentías y me tenías tan enamorado. Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida, pero no me arrepiento haberte amado. Si yo supiera que puedo olvidarte, pero hasta el aire me recuerda de ti. ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias, con esas noches tan tuyas y tan mías, cuando jurabas amor y estaba ciego por ti. Mentías, palabras que caían como lluvia y mentías y me tenías tan enamorado. Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida, pero no me arrepiento haberte amado. Mentías, palabras que caían como lluvia y mentías y me tenías tan enamorado. Mentías, yo voy con mi auto por la carretera, la radio toca esas canciones de amor y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. La noche pasa lenta, muy lenta, mi cabeza da mil vueltas tu adiós. Ahora sí, nos preparamos bien. Sí. ¿Ya está para el video? Ahí ya está todo el video. Bueno, Adelante. quiero dedicarle este karaoke a mi papá. A Don Pedro. Pedro. Don Pedro. Metalero. Vamos, don Peter. Vamos, Pedro. Ahí está. Canta que navía. Ahí la letra. ¿Dónde? Necesitamos la letra. ¿Y qué me vienen a hablar de la lealtad? De la lealtad, si nosotros somos la lealtad. ¿De ese coge? Saben mucho más que yo. Ahí está. Dale. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos me chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 cuadras de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que soy rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo eso es cierto. Todos tienen fierro, Yuta tiene miedo y todos les tiran preguntar primero. Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi putero a buscar mi hierba. Él tiene ese paso rico que cuando lo fumo queda bien chino. Y cuando salgo siempre atento porque esos putos siempre están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana, yo lo mando. ¡Ah!
Yo lo mando por el camino de mierda a la derecha, no me alcanza. Es verdad. Se baja, me empieza a correr. Pero no van a agarrarme porque no voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a hablar. La tira porque yo soy ahí, hay un solo policía, ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sale que vengo de comprar mi hierba para tirarme bajo el sol y formarme una vela. 2 velas, 3 velas, 4 velas. Y le digo, la. Cortamos ya porque no tenemos que ir. Bien, Ainara. Man, tenemos que hacer un karaoke en casa, boludo. ¿Vos tenés karaoke? Yo todo full karaoke, pantalla enorme para todos, tipo... Voy a conocer la casa de Cheto Mal, Eli. La casa de Cheto Mal, ya No, conocí. me invitó, pero yo no quise irme. Podemos hacer en casa, boludo. Cuidado, mira, ya señala nomás lo infeliz de Otaku. Es que me avisaron que no arranca mi auto ahora. No, Mira, yo te iba a hacer acople. Fiu del día, Cheto Mal. Sí, espera que... A ver, A ver. Daris Pocahontas no tapa, no No, blurrea. impresionante. Bueno, vamos. Señala el hijo de... Es triste mirar el mar en una noche sin luna, pero es más triste amar sin esperanza alguna. ¿Quién hizo eso? Eduardo, el ex. Gran pistola. Con el Daniel Nunga. Impresionante. Qué bárbaro, Coelho está Pero no revolcando. nombres más. Bueno, no lo nombramos más. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. Hasta mañana. Chao, bye bye.